La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimientos sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Buenas noches, Puerto Rico y a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Soy el licenciado Edwin Prado y les doy la bienvenida al primer programa de muchos, Juicio Final con Edwin Prado, el espacio donde hablamos sin filtros sobre justicia, derechos, historias reales y experiencias que de seguro transformarán vidas. En el programa de hoy, en nuestro segmento Puerto Rico, cuna del entretenimiento, tenemos a una de las personas cuya familia transformó lo que es la industria de entretenimiento. Y él, con sus propios dotes, ha sido el precursor de esa familia. Nos referimos nada más y nada menos que a Rafa Muñiz, quien estará compartiendo con nosotros sus experiencias, la industria, cómo la ve hoy y qué depara el futuro a la industria de entretenimiento. Por otro lado, tendremos también en la sección Milagros en las cárceles a dos testimonios impactantes. Vamos a tener de coanfitrión hoy a Alex Trujillo, como se le conocía anteriormente, hoy en día Alexander Capó, junto a Rafael Pagán Cruz, alias Gandhi, dos personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo en los sitios más inhóspitos, en las cárceles de Puerto Rico. Y nos traerán ese mensaje de esperanza tanto para los confinados como a los familiares de los confinados. Antes de comenzar, me tomo momento de privilegio para recordarles a los fanáticos que nos pueden conseguir en las redes sociales, en el Juicio Final PR y a Prado Law, ya sea en Instagram o en Facebook, y en nuestra página pradolegalservices.com. Historias que nadie quiso contar, pero él decidió no callar. Familia, errores, caídas, leyes, decisiones erradas. Así se vive cuando decides. Yo fui mi propia ruta, con Edwin Prado en Juicio Final. Tengo una sección que hoy voy a tocar cortita porque tengo invitados con demasiada información, que se llama Yo fui mi propia ruta. En esta sección yo voy a hablar de mis anécdotas, lo que me formaron como profesional. Y hoy solamente voy a hablar de mi experiencia, cómo yo terminé en el negocio de entretenimiento, específicamente en el negocio urbano. Y tengo que hacerlo porque ayer Premios Tu Música urbanos me homenajearon y reconocieron mi trayectoria. Por ende, quiero comenzar, yo fui mi propia ruta, hablando de cómo Prado terminó en la música. Académicamente, este servidor, no tenía idea de que iba a terminar en la industria del entretenimiento. Yo, académicamente, soy un abogado formado en contabilidad, con bachillerato en contabilidad y un grado de Derecho de la Universidad de Pensilvania, donde me especialicé en cursos de impuestos, y finalmente una maestría en Derecho en NYU en taxes. Tomé mi primera reválida, que fue en Nueva York, y decidí dar clases en la Universidad de Puerto Rico. En el 1991 ingreso en la Facultad de Administración de Empresas, y rápidamente me doy cuenta que con el salario de la UPR yo no podía vivir, no podía pagar ni mis préstamos estudiantiles. Y por ende,
busqué trabajo part-time y el jurista, don Pepe Trías Monge, me da trabajo en ese bufete. Y yo comienzo a trabajar allí. Obviamente todos conocen que don Pepe Trías Monge era popular de clavo pasado. Y gana las elecciones Pedro Rosselló. Y un personaje que en paz descansa, Álvaro Cifuentes, que controló todos los contratos de gobierno, se los llevó para Fortaleza, dejando a Trías Monge sin flujo de efectivo, al quitarle un montón de contratos. ¿Y qué usted cree que pasó? El último que llegó, el primero que se fue. Me votaron. Y esa votada, que para cualquier abogado joven hubiese sido una maldición, pasó a ser mi mayor bendición. Porque yo dije a mí mismo, esto no me vuelve a pasar. Yo voy a ser autosuficiente, yo voy a coger todo lo que venga por ahí. Y quiero saber de todo. Y vino un personaje, amigo mío, Roberto Dávila, hijo, donde quiera que esté, te amo, hijo del dueño de la X, que en aquel momento se llamaba X100, y me refirió a estos dos jóvenes empresarios que estaban comercializando la música urbana, don Jorge Oquendo y Miguel Correa. Dato curioso, Jorge Oquendo era un estudiante de premédica de Columbia y Miguel Correa un comerciante, ambos de Tintillo. Y Jorge Oquendo viene de Nueva York diciéndole a Miguel lo que está funcionando es el rap en Nueva York. Y le mete la idea a Miguel de empezar a hacer eventos de rap. Y conocen a Vico sí, y el resto es historia. Ellos cogieron y movieron el negocio que era de cassettes y venta en caseríos y en los barrios, y lo comercializaron, lo llevaron a la Serra, a la 15, donde se distribuía todos los discos físicos. Y esa gente estaban vendiéndole por primera vez a una multinacional que se llamaba BMG, la primera vez que una multinacional se interesó cuando vio las ventas que tenían esta gente. Y a mí me traen para asesorar en el aspecto contributivo de la transacción. Cuando entré, me di cuenta que había una necesidad de abogados de entretenimiento, y específica en Puerto Rico y específicamente en lo urbano, que no había nadie. Y yo tomé esa batuta. Para mi sorpresa me nombraron, la otra parte de la transacción me nombró contralor y jefe de la división legal de ese sello. Yo me dije a mí mismo, si yo quiero aprender el negocio de entretenimiento, lo voy a aprender desde los números, desde la óptica de los números. Y así lo hice. Y el resto fue historia. Soraya Sánchez, muchas gracias por el reconocimiento. Ayer hubo un grupo grande de colegas que fueron allí a dar presencia. Estaba nuestro invitado Rafa Muñiz, estaba Héctor Marcano, y había un sinnúmero de promotores de radio, de todos los aspectos habidos y por haber de la industria, reconociendo el galardón que me dieron. Muchas gracias. Esta noche rendimos homenaje a una figura cuya trayectoria ha sido fundamental para el crecimiento, la protección y el desarrollo de la industria musical latina. Con más de 3 décadas de experiencia, el licenciado Edwin Prado se ha consolidado como uno de los abogados de entretenimiento más respetados e influyentes de Puerto Rico y de la comunidad latina. Su asesoría estratégica, liderazgo y compromiso con los artistas han contribuido al éxito de innumerables carreras y proyectos que hoy forman parte de nuestra historia musical. Reconocido por Billboard como uno de los principales abogados de la música a nivel internacional, su legado trasciende a tribunales y contratos para convertirse en una pieza clave dentro del ecosistema de la industria del entretenimiento. Por su extraordinaria aportación, liderazgo y compromiso con nuestra música y nuestra cultura, la Convención Tu Música 2026 se honra en otorgarle el premio de la industria al licenciado Edwin Prado. Pero yo, aparte de lo que está escrito aquí, yo quería añadir que yo, antes de estar en este mundo de la música, estudié leyes. Y yo siempre veía a Prado como un ejemplo a seguir. Y gracias siempre por todo, Prado. Gracias. En primer lugar, tengo que darle gracias al que me tiene parado aquí hoy, al que me dio vida y me dio un soplo de vida tras 2 tumores de cáncer en la cara. Papá Dios, gracias por dejarme ver un día que la industria fuera tan agradecida con los trabajos que hicimos. Este género no es el género que ustedes están viendo hoy en día. Nosotros fuimos discriminados, a nosotros nos cerraron las puertas por años. Y este servidor, junto a un grupo
grupo de personas liderado por Jorge Oquendo y Miguel Correa en Prime Records comercializamos la industria. Antes lo que había era una industria de cassettes que se vendía en los caseríos. Un señor llamado Coyote nos abrió una ventana radial cuando nadie podía tocar el negro, 1 hora por semana en I-96. Eso era lo que teníamos. Y aún así, hoy tenemos un Bad Bunny cantando en el Super Bowl en español. Hay que darle las gracias a todos estos que labraron el camino, a los Tego Calderón, a los Daddy Yankee, a Vico Sí, quien fue el primero que puso la bandera de Puerto Rico internacionalmente hablando. Y luego labraron ese camino que todos siguieron. Recordemos lo sucedido. Recordemos que alrededor de esos artistas se levantaron un grupo de profesionales, como la licenciada que está aquí con nosotros hoy, Patricia Rivera Manguray, con el trabajo que hacía con VI, nuestro amigo Hernández Mayoral, Suegro, y se levantaron un grupo de profesionales que llevamos esta industria a lo que es hoy en día. Gracias a todos los compañeros que dieron la milla extra por hacer este género lo que es hoy en día. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, Edwin Prado. Historias que inspiran, voces que brillan. Descubre a los artistas y talentos puertorriqueños que están dejando huella en el mundo entero. En Puerto Rico, cuna del entretenimiento. Solo en Juicio Final con Edwin Prado. Esta próxima sección se llama Puerto Rico, cuna del entretenimiento. Si de algo yo he aprendido en estos 33 años, es que Puerto Rico es el país que más exporta entretenimiento per cápita. Cuando tú vienes a medir nuestra población y los artistas que lanzamos, las producciones que lanzamos al mundo entero, yo no tengo duda que este país es la cuna del entretenimiento, especialmente para Latinoamérica. Y esta sección va a ser de bendición para aquellas personas que están tras bastidores, la gente que usted no conoce, las hormiguitas que hacen que ese artista brille o que ese proyecto se monte. Y aquí este país ha dado profesionales de primer orden en todos los ámbitos de producción. Tenemos un Ángelo Medina que hizo escantes en México, llegó hasta manejar a José José, lumbrera de industria de otros países. Y si nos vamos más atrás, hablamos de compositores que los cubanos dicen que son cubanos, los mexicanos dicen que son mexicanos y resultan que son boricuas, porque se han adueñado todos los países de la música. Desde Juan Morel Campo para acá, nosotros hemos producido entretenimiento y hoy tenemos a un pilar de esta industria. Nos acompaña don Rafo Muñiz. Rafo, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Gracias por tenerme en tu programa y ese entusiasmo y esa manera en que te comunicas con el público tienen que estar pasándolo tremendo aquí en Juicio Final. Juicio Final. Gracias por tenerme aquí, Edwin, a la orden. Déjame decirte, lo que mencionas de la cuna del entretenimiento y la forma en que nosotros nos transformamos sin perder la identidad de puertorriqueños, ¿verdad? Puedes hablar de Jennifer López, pero hay un puertorriqueño que mi papá siempre mencionaba, que fue el primer actor negro en tener éxito en el cine en los Estados Unidos. Se llamaba Juano Hernández y muy poca gente sabía que era puertorriqueño y no se le reconoció quizás en su momento, ahora no había tanta forma de reconocerlo. Después de eso José Ferrer, que se ganó el Oscar, que se lo robaron de la UPR. Se lo robaron parece que algunos chamacos se lo robaron de la UPR, pero después yo creo que apareció. Aquí estoy a tu orden, Edwin. Don Rafo, lo primero que tenemos que arrancar, Rafo, es con esa primera vez que tú visitaste un estudio de televisión con tu papá. ¿Cuál fue tu impresión
del taller. Una experiencia inolvidable. Yo tenía 8 años. Pienso que estaba cómodo porque no solamente estaba con mi papá, sino que estaba con mis hermanos Toño, que salía en el programa, Pedro, que salía en el programa, Manolo, que salía en el programa, y yo. Así que tuve la oportunidad de trabajar en este programa que se llamó Gloria y Miguel, que curiosamente, Gloria, en la vida real, siempre mi papá escogía gente que existía de verdad y nombres que eran relacionados a la vida de él. Gloria en la vida real era mi tía gemela idéntica de mi mamá, y Miguel era su esposo. Así que mi papá hacía de Miguel, y Vilma Carby, hermana de Wilda, esposa y madre luego de Tony Chirolde, porque estaba casada con Tony Chirolde, que era un gran productor cubano, y entonces tuvo a Tony Chirolde, el boricua, que ha sido éxito en Broadway en obras como In the Heights. Así que esa oportunidad de estar allí en Puerto Tierra, en lo que era la Guapa Televisión originalmente, que era en blanco y negro, y era un edificio de varios pisos. Yo creo que ahí está, yo creo que la Federación de Alcaldes está en ese edificio. La realidad es que no lo recuerdo bien y no quisiera meter las patas, que después me oyen Pedro, que lo debe estar escuchando, o Flavia, o Lucy, mi hermana, que es biógrafa de la televisión, y me reprenden. Y yo te pregunto, en Gloria y Miguel tú tenías 8 años. ¿Tú lo veías como un trabajo, lo veías como un juego? Un vacilón, y mi personaje se llamaba Tocayo, porque el escritor era Emilio Heike, que es un gran escritor y cronista deportivo de nuestra patria, ¿verdad? Escritor hasta de obras de teatro. Así que para mí era como normal, era como si estuviera en mi casa. Yo era el vecino de Gloria y Miguel. ¿Y confundías a Tommy Muñiz, el personaje, con Tommy Muñiz y mi papá? No. De hecho, nunca le dije papi. Fíjate que ahora que tú lo mencionas aquí coloquialmente, nunca le dije papi en ninguno de los programas que hice de chamaco. Porque después de Gloria y Miguel estuve en Esto No Tiene Nombre, que era un programa de chistes y de lo que se llama un magazine al estilo de Laugh In, que era un programa norteamericano. Y ahí mi pareja inicial, yo era un nene travieso que iba al parque y molestaba a este señor que era Arturo Somojano, brother. No. O sea, para mí Arturo Somojano, cuando de momento después yo lo vi tocando con su orquesta filarmónica, yo dije, adiós carajo, pero si este no es el señor que sale conmigo en el programa de Esto No Tiene Nombre. Así que después yo me siento como pez en el agua en la televisión, a pesar de que hace muchos años que no interpreto ningún personaje, pero me sentía como pez en el agua, brother. ¿Y en Esto No Tiene Nombre, para qué años que comienza esa producción? 1969, si mal no recuerdo. El primer programa, no se me olvida una anécdota rápida, tomó como 16 o 17 horas hacer los chistes que habían compilado y las situaciones. Los escritores eran Eddie López, el que creó los Rayos Gamma, Chori Castro, Jacobo Morales y Don Tony Muñiz, ¿verdad? Y cuando acabaron de hacer todos los chistes que había, como en 30 páginas, tenían 23 minutos de programa, y el programa era de 45 minutos para 1 hora al aire con comerciales, así que tuvimos que regresar otro día. Ese programa estuvo número 1. Esto no tiene nombre. No, yo te puedo decir que mi recuerdo de yo estar pegado viendo un programa era Esto No Tiene Nombre. Nunca me olvidaré en la sección de los angelitos. Para pa, o when the saints go. Y los angelitos eran inicialmente Jacobo. Horacio, ¿no? No, Horacio fue después, pero te los cuento, esto fue como menudo, un montón. Sí. Los principales fueron Jacobo, mi tío Andy, en paz descanse, y Chori Castro. Por eso es que él era Ángelo. Ángelo, eso no se hace. Luego estuvo Horacio, estuvo Juanito, todos ellos fueron parte de los angelitos. Ese programa en mi casa era un must, había que verlo. Y en algún momento tú te diste cuenta de quién era tu papá, porque nos pasa a nosotros. Claro, porque a mí me pasa igual en la finanza. Mi papá era un ejecutivo de alta finanza y llega un momento que uno se da cuenta. ¿En qué momento fue que tú te diste cuenta? Yo pienso que ya cuando hicimos Esto No Tiene Nombre, yo me di cuenta
Adiós, carajo, pero es que si mi papá es el que manda aquí, el que decide y el que reparte el bacalao, y mi papá llegaba, y era como si llegaba, ¿verdad?, con mucha humildad, el gobernador de Puerto Rico. Estoy hablando de estudios, a Guapa Televisión. En una época como hasta los 13 años yo pensaba que Guapa era propiedad de papi. Eso fue ya como a los 13 años que dije, espérate, Guapa no es de papi. Pero mi papá en esa época, igual que este programa, que lo produces tú y que debes tener una alianza con la emisora, pero el programa es tuyo, pues así eran antes los programas. Mi papá tenía una alianza con Guapa Televisión, pagaba todos los gastos de producir, pero el tiempo era de mi papá. En algún momento tú despuntaste y creaste tu propia identidad artística, ¿En qué momento tú te sentiste, papi, me llevaste hasta aquí, ahora, gracias por lo que hiciste, ahora tú brillas por luz propia? Yo te diría que tiene que haber sido un poco antes de los García. Ya yo tenía 19 años, aunque parecía que tenía 14. Yo tenía la inquietud de escribir, de producir, y inicialmente pensé, yo me voy a dedicar a producir y a escribir televisión de humor, ¿verdad? Pero al igual que tú, que te escuché ahorita, porque estoy aquí contigo, ¿verdad?, te diste cuenta, que siendo profesor nada más no ibas a poder vivir como tú querías vivir. Pues la televisión es un medio bien difícil de generar ingresos si no tienes varios sombreros. Soncha Logroño, sus programas él los escribía, los protagonizaba, con su esposa los producía. Así por el estilo Papi. Paquito salió en sus programas al principio. Luis Vigoró producía sus programas y era el que vendía sus programas. Pues yo me di cuenta que tenía que hacer esa parte de la televisión agresivamente, y un día fue Rubén Blades a hacer el show de Tommy. Yo tendría como 25 años y me di cuenta de que Rubén Blades podía ser una estrella en teatros. Y Rubén Blades y yo nos conocimos, estamos hablando aquí en Juicio Final. En esa época yo no había probado una copa de vino, nunca he usado droga. Así que Rubén Blades estaba en las mismas y estábamos en una fiesta de la Fania, no te tengo que decir más nada, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar, estuvimos hablando hasta la madrugada, y me dijo, chico, ¿por qué tú no me traes a Puerto Rico? ¿Por qué no lo haces tú? De hecho, le puso el nombre a mi primera empresa, que se llamaba Promotores Latinos. Fue Rubén Blades. Yo dije, pero mira, que me están diciendo que eso tengo que hacer una corporación y una empresa. Chico, ponle Promotores Latinos. Rubén ya era abogado. ¿Y ya tenía Siembra? Fue a la par de Siembra. A la par de Siembra. Nosotros hicimos en 1982, hace 44 años, hicimos en Bellas Artes un show que se llamó Una Sola Casa Latinoamérica Unida, con Willy Colón, con la Orquesta Filarmónica de Arturo Somoano, que ya había fallecido, y los directores musicales fueron Jorge Calandrelli, que falleció hace poco, y Don Lito Peña. Y eso lo transmitimos, originalmente la idea era en vivo, hubo un problema con el satélite, y lo transmitimos a Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos, y por supuesto Puerto Rico. Y yo tenía un animador, y el animador era Héctor Marcano, que estaba mencionándolo hace un rato. Ustedes vean que los streaming no son cosas nuevas. Ya él estaba, ya Rafa, ¿en qué año fue esto? 1982. Ya en el 82 ya Rafa estaba trabajando con los streaming arcaicos. Estaba buscando América, como diría Rubén Blades. Okay. Buscando América. Mira, y si fuéramos a decir cuál fue la lección más grande que te dio tu papá con relación al público puertorriqueño. No te burles nunca del público. Tú puedes hacer reír con una persona que se comporta como una persona que no es neurodivergente, una persona que no tiene ningún tipo de impedimento en la voz o en la boca o que es ciego, etcétera. Tú coges a gente, como podemos usar el ejemplo de Don Pepín de los García. Don Pepín era un tipo, la gente se pregunta en qué trabajará Don Pepín, que siempre está en todos los líos todo el día, pero era una persona que no tenía ningún tipo de impedimento físico o mental, pero su manera de ser un vecino presentado capturaba la imaginación. Todo el mundo tenía un vecino como Don Pepín y todo el mundo tenía un yerno. A mí todavía hay gente que me dice, pero es que, tú sabes, los esposos de mi hija, yo le decía Godofredo, porque los García cumple 50 años este año. Gente, vamos a tener, hay una premisa por ahí que nos dio antes, fuera de
de los micrófonos. Coméntala. ¿Qué es lo que viene por ahí? Vamos a celebrar los 50 años de la primera emisión de Los García en algún momento a fin de año, en noviembre, y les doy más noticias cuando cuadre con el canal. pero va seguro. Tu carrera ha sido desde actuación, libretista, nos has dicho, productor y manejador de artistas. Vamos en producción. ¿Cuál es la producción que más te ha sacrificado y cuando al final dijiste valió la pena? Una sola casa Latinoamérica Unida y tenía 26 años y valió la pena. La diseminamos por toda América Latina. De hecho, la buscas en YouTube, está alguien que yo se lo vendí en Perú, la puso en un canal de YouTube hace 15 años y está ahí. Sufrí mucho porque no se pudo transmitir vivo vía satélite y mi compromiso con los canales era Venevisión en Venezuela, Raintel en República Dominicana, el canal 47, que es lo que es hoy día Telemundo en Nueva York, era aquí, en Puerto Rico fue por el canal 7, etcétera, ¿verdad? Porque mi papá era el dueño del canal en ese entonces, y me dolió mucho no poderlo transmitir en vivo, que lo había prometido. Después lo pudimos transmitir por lo que se llama una lata en ese momento, pero ese fue un momento clave en mi vida, y tenía 26 años. Muy bien, y de los artistas que has manejado, ¿cuáles han sido los que tú más recuerdas, los que mejor relación has tenido? Bueno, tener mejor relación con los artistas es por periodos de tiempo, ¿verdad? Pero yo te diría que, yo te voy a decir quiénes yo considero los más talentosos. Yo creo que en Puerto Rico, con mucho respeto a los demás, no hay una estrella con más recursos en un escenario que Gilberto Santa Rosa. Pienso que no hay una estrella nuestra en la música tropical de la importancia en un escenario que Olga Tañón. No trabajo con ninguno de los dos, ya yo no manejo a nadie. No hay nadie al día de hoy en el género de monólogo stand-up con el talento de Luis Raúl Martínez, ¿verdad? Miguel Morales es un close second, es muy bueno. Pero yo te diría que de todos me llevo, de Yolandita Monge, de todos los que he manejado, me llevo cosas buenas, me llevo retos y me llevo, a punto de cumplir 70 años en septiembre, la tranquilidad existencial de que esa etapa de manejar ya me retiré. Tú sabes que me estuvo curioso cuando vi tu nombre vinculado a Yolandita, la rivalidad que tú tenías con Topi. Cuando Topi está... Bueno, Topi conmigo. Aclaro que Topi conmigo. Él no está aquí para defenderse, sí, pero Topi conmigo. ¿Verdad? Yo honestamente, mira, yo escribí una columna y te la voy a enviar sobre Ángelo Medina. Se llama Ángelo Medina, el tiburón de Aguadilla. La publicó el Nuevo Día. Nosotros, y tú lo mencionaste al comienzo del programa, no ha habido en todo este continente un manejador con las destrezas, talento de Ángelo Medina. Ángelo Medina lo probó y lo volvió a probar y lo volvió a probar. Y los dos mejores ejemplos de cuán grande fue Ángelo Medina como manejador son Ricky Martin y Maná. Cuando Ángelo termina su relación con Ricky profesional, viene Alex, el drummer de Maná, y le pide que los maneje. Y la gira más grande y más importante de dinero, ese año, a los 2 años de llegar a Ángelo, en los Estados Unidos, fue la gira que hizo Ángelo Medina. Ángelo Medina, tú sabes que vacilábamos en una época, y cuando vino Juan Pablo II fue a Puerto Rico, sí, te lo trajo Ángelo Medina. No. A mí me ata con Ángelo anécdotas de cuando él producía los especiales del Banco Popular, claro, y yo hacía la parte legal. Y Ángelo definitivamente era político, era el relacionista público, el hombre se las inventaba general. Además jugábamos baloncesto juntos en el equipo de los artistas con Cuco Peña, Chevy el Ponzoñú, John Molina, Nano Cabrera y yo. Y Ángelo Medina era un tirador
de 3 puntos al estilo. Es que yo creo que él jugó superior. Él jugó superior. Yo creo que con Ponzo San Germán, ahora no recuerdo con cuál de los dos. Mira, nosotros tenemos, en cuanto a este señor, puedo tener 3 programas más porque el tiempo no nos da. Pero para cerrar, y te vamos a volver a invitar por otros aspectos de la industria. Con gusto. Cuando la gente escuche el nombre de Rafa Muñiz dentro de 20 a 30 años, ¿qué te gustaría que recordaran? ¿Cuál sería el legado que tú quieres que la gente te recuerde? Yo pienso que si tengo la suerte de que la gente me recuerde, yo quisiera que me recordaran como un obrero del entretenimiento que siempre fue a servir la mesa con lo mejor de lo que podía dar. Era un fajón, un trabajador, bocón pero honesto hasta el tuétano. Gracias, Rafa. Gracias a ti, salud para ti hoy. Gracias. Bueno, y que no sea el final del juicio final para yo regresar. Un abrazo, gracias. Juicio final con Edwin Prado. Muchos entraron sin fe y salieron con propósitos. Relatos reales de quienes encontraron a Dios en el lugar menos esperado, la prisión. Bienvenidos a Milagros en las Cárceles dentro de Juicio Final con Edwin Prado. Esta noche presentamos Milagros en las Cárceles. Milagros en las Cárceles es la parte espiritual del programa. Son testimonios de la vida real, personas que yo he conocido a través de mi trayectoria, algunos ex clientes míos, otros clientes míos, otros que no son clientes míos, nunca lo han sido y los he descubierto. ¿Por qué Milagros en las Cárceles? Porque yo aprendí a través de unos confinados creyentes que el Espíritu Santo se mueve brutalmente en las cárceles, especialmente en las máximas. Y el que está en una máxima no tiene muchas expectativas de vida y por ende no va a creer porque usted le hable y le cita versos bíblicos, va a creer cuando vea, ver para creer. Y lo sobrenatural, de eso se trata Milagros en las Cárceles. En el día de hoy empezamos con un manjar de los manjares. Rafael Pagán Cruz, alias Gandhi, y me va a acompañar como coanfitrión porque tenemos un programa para él solo. Alexander Capó, conocido anteriormente como Alex Trujillo. Buenas noches. Amén. Dios bendiga a toda esa hermosa audiencia. Estamos muy contentos de estar aquí en Juicio Final con Prado. Dios bendiga y los colme de bendiciones. Pues le damos gracias a Dios. Dios sigue llamando a la humanidad y por eso pues le damos gracias con Milagros en las Cárceles. Amén. Para comenzar el programa necesitamos la oración. Nuestro amigo Alex, llévanos en oración. Vamos a orar. Padre, en esta hora te presentamos, Señor Dios amado, Padre amado Dios, cada escucha, Señor, que en esta hora está en una necesidad, Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor, que así como cada día, Señor, tú haces proezas, milagros y señales, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, en cada una de sus vidas, Señor, bendice, Padre amado, a todo aquel que escuche en esta hora, Señor, Dios amado Dios, esta programación con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. 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 Pues, Gandhi, cuéntanos, ¿qué te llevó a ti a la cárcel? ¿Cuál fue tus convicciones? Si eres tan amable. Asalto, porque le llamaban asalto y tráfico de armas. Y como parte de tu ingreso, ¿en qué año ingresas a la cárcel estatal? No, me ingresaron en la cárcel La Princesa. Yo siempre he dicho que yo no sé quién fue el loco que le puso princesa a una cárcel. Pues eso era un ambiente hostil de mucha violencia. Pues yo, como decir endemoniado, pues empecé a defenderme. Y eso me hizo traer me creó más problemas. Recuerdo que el sistema pues me metió en unos calabozos al lado de los locos. Y los calabozos pues esos tiempos eran de barrote, esos techos de barrote. Y los locos, ya tú sabes, tiraban yo digo perfume biológico. Lo tiraban por ahí y uno tenía que estar con ese olor, sin agua y sin nada. Wow. Y ¿en qué momento se organizan los confinados para lograr colectivamente, ya sea derechos en corrección o ya sea para protegerse? ¿En qué año tú vives esa organización de los confinados? Entonces, los comités y las personas para ayudar a los confinados.
Pues los años 80, porque en los años 80, acuérdate que había muchas masacres, seres humanos pues descuartizados, un ambiente bien hostil. Pero antes de empezar a creer eso fue el poder de Dios, empezó a mover personas, capellanes de todo tipo de la palabra para que empezaran a entrar a las cárceles, porque te digo que había un ambiente de maldad bien terrible, masacres, tiroteos, fugas, ¿sabe? Y el mismo sistema no podía controlar. Y ese ambiente, pues lo vivimos, crecimos en ese ambiente, y más el ambiente que siempre me querían quitar la vida, pues había que pelear, ¿sabe? Que aprendí el sistema carcelario y esa vida, esa atmósfera que es horrible, es horrible. Y pues testificamos de la honra y la gloria de Dios, donde Dios me sacó. Y yo le pregunto, Gandhi. De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Qué en los 80, cuáles eran las organizaciones rivales que estaban subsistiendo ante toda esta violencia? Bueno, pues estaban los 27, Pordoñeta, los avispas, toda clase de grupos, y cada cual pues creaba sus normas y se guerreaba. Y usted personalmente, en ese momento, antes de conocer a Cristo, ¿con quién usted militaba? Con el grupo de los 27. ¿Y usted era de los originales fundadores o usted vino después de que se fundó? No, yo estaba de los fundaron. Y, o sea, que usted en los 80, los 27 también, los nietas le decían los insectos, ¿correcto? Sí. Usted, siendo 27, en los 80, ¿estaba recluido en Oso Blanco? ¿O dónde estaba? Primero estábamos en las Barbinas, que era que le decían el monoloro. Era el monoloro porque tú sabes que le decían monoloro, pero no eran animales, era que había un montón de locos allí. Y como yo a veces pues testifico y te estoy contestando estas de eso, yo casi que no las contesto de hablar nombres de bando, pero era un ambiente bien hostil. Sabe que, como digo yo a veces, había que estar durmiendo con un ojo abierto, uno no se podía enjabonar la cara, porque te enjabonaba la cara, ponían a uno como un moquitero. Y todo ese ambiente de violencia, pues, y tantos años y pasando décadas en la cárcel, pues ese ambiente, pues, uno vive un mundo que uno le dice vida, pero no es vida nada. Es un mundo de maldad, que es horrible, y por eso, pues, estamos bien agradecidos de Dios. Y como tú dijiste en la pregunta ahorita, cada grupo tenía un sobrenombre. A Mayagüez le decían las avispas, a los nietas los gusanos, a nosotros pusieron los insectos. Y yo pues, a veces, cuando Dios pues me cambia, que me pone vergüenza, y lo bueno de Dios que me sigue poniendo vergüenza todos los días, yo testifico y llevo a veces unos documentos para los tomas y las tomasas. Y yo le pregunto, ¿en qué momento usted vivió la cúspide de la violencia entre las gangas rivales de la cual usted fue la más terrible? En el presidio. El presidio llegó un tiempo que había que pelear. El que no peleaba, pues se moría. Te puedo testificar porque lo llegué a vivir. Yo vi confinados que le faltaban eran semanas y días, prefirieron fugarse por no morir. Y te digo que los vi y lo viví. Y es un ambiente bien horrible. Y por eso pues le damos gracias a Dios que nos cambió para eso, para llevarle las buenas nuevas tanto a los confinados y confinadas y a la humanidad. Porque la Biblia lo dice, el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. Y lamentablemente el enemigo también es real. Y para eso Dios pues nos ha escogido en estos tiempos, no nada más a nosotros, un montón más, para llevar esas buenas nuevas. Y aquí no estamos alabando o resaltando la violencia, pero es para que el público entienda de dónde Dios te sacó. Usted fue convicto en el caso de la muerte de Carlos La Sombra, fundador de los Nietas. ¿Eso es correcto? Sí, ahí me acusaron de 2. En una me dieron 10 a 13 y en esa que tú mencionas pues me dieron 20 años. ¿Y le puede decir al público cómo esa situación de alta violencia, cómo llegó Cristo a transformar tu vida? Mira, testificamos todas estas cosas para dejarle tanto a la juventud de estos tiempos, a los confinados y a la humanidad para que no hagan los errores que nosotros cometemos. No es que estamos exaltando violencia ni nada. Es para que Dios nos pone a testificar cosas y te contesta las preguntas para que las personas no pasen por lo que nosotros pasemos, ni hagan lo que nosotros hacemos, porque hoy en día, alabado sea el Señor,
Dios siempre va a alcanzar, a Dios nadie se le escapa y Dios siempre va a alcanzar a las personas. Dios ha venido al mundo, pues Dios quiere el bien para toda la humanidad, la salvación para toda la humanidad y por eso pues le damos gracias a Dios. Yo tuve el encuentro con Dios cuando iba a tomar una venganza. Ahí me pedían permiso y yo decía, el yo ese que nos quita Dios, y decía, no, lo quiero hacer yo. Pero jamás pasaba en mi mente que cuando fui a tomar la venganza me estaba esperando Dios. Y Dios me dijo 3 palabras nada más. Edwin. Dios me dijo, deja las venganzas y las rebeldías y yo te hago libre. Se me quería explotar el corazón, los pensamientos míos estaban bien rápidos, los cayó de mi piel como la punta de un erizo, pero le hice caso a esa palabra y Dios me cambió. Amén. Dios es el que le quita la maldad a todo ser humano, solamente que tiene que cansarse y arrepentirse. Amén. ¿Y qué evangelistas o capellanes tú puedes decir, mira, este capellán o este evangelista me tocó, me llegó durante este proceso de transformación? Hubieron muchos hermanos de diferentes pueblos, son tantos, pero como el tiempo aquí avanza, te digo, han sido muchos. Pero el último que el Señor tocó para darme de impulso y convertirme fue Alfonso Luis Otero Alejandro Piña. Y por eso a veces cuando hablo con él, le digo, no hay hombre y mujer que me separe de Dios. Porque es lo más hermoso que puede tener un ser humano. Amén. Dios me ha dado ese amor, el agradecimiento que tengo de Dios. Y testificamos para que las personas no pasen por lo que pasé yo o por lo que pasó mi hermano Alexander, porque la venida de Cristo está cerca. Y es mejor conocer a Dios como Cordero que conocerlo como juez. Tu señora madre, porque decimos que las madres son las que hacen tiempo. Sí. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cómo tu madre lidió con tu transformación? ¿Te llegó a ver transformado? Mi mamá iba a todas las cárceles siempre con la esperanza de verme cambiado. Es como yo le digo a los confinados, caíste preso, están metiendo preso a tu familia. Pues mi mamá, sin criticar, te lo voy a decir porque lo testifico, mi mamá era más católica que el Papa. Y cuando Dios me cambió, que mi mamá me vio cambiado, yo salí, Dios me sacó para la calle, yo salí a trabajar en una compañía de mantenimiento en Metro y de Junco, y todos los días mi mamá me decía, le doy gracias a Dios que te cambió. Pues en un culto una vez, antes de ir para la mil de Guayama, que le tocaba predicar a Alfonso y yo testificar, mi mamá soltaba marita y le echaba mano a Cristo. Partió de este mundo, el cáncer se la comió, pero partió de este mundo con Cristo. Amén. Porque gracias a Dios, Dios me usó para que ella viera a su hijo cambiado, porque hubieron personas que le dieron a mi mamá que yo me podría en la cárcel y que yo moría de caso. Y mi última pregunta, antes de pasar con Alex. ¿Hubo personas que buscaron venganza y que Dios lo paró de un cantar? Muchos, hubieron muchos. Y por eso vivo agradecido de Dios, porque lo sé, bueno, yo le pregunté al Señor cuando fui a ministrar a Mayagüez, le dije, Señor, ¿y dónde me querían matar aquí? Dios me dijo, en la cancha. Hubieron muchos, pero hoy en día de esos muchos, pues, algunos de ellos hoy en día me ven y me dicen, ¿te ves bien? Yo digo, Dios también quiere que tú te veas bien. A veces el Señor nos cubre de cosas, de peligros que nosotros ni nos enteramos. Amén. Y yo estoy seguro, Gandhi, que a través de los años ha habido montones de personas que te han dicho, yo te tenía un contrato, yo te diría... Bueno, como te dije hace poco, el de Mayagüez me escribió diciendo que él había orden para quitarme la mano, para matarme, y hoy en día ahora me escribe que es hermano mío en la fe. Ahora vamos con Alex. Alex. Hay una parte que me encanta del testimonio de Gandhi, es cuando a él lo estrangularon y le dieron un montón de puñaladas y pensaba que estaba muerto. Las puñaladas me las dieron en Ponce, el Monstruo Verde, y esas fueron las que sirvieron para que yo fuera a tomar la venganza. Entonces me estrangularon en la 1308 de Bayamón, celebraron mi muerte, empezaron a llamar pensando que estaban muertos. Sí, y de ahí me trajo Dios. A mí me impactó eso, me impactó cuando escuché ese testimonio. El camino del infierno me trajo el Señor. Vi la luz de Dios, la mano de Dios, y me trajo. Y cuando me trajo, el guardia salió gritando. Dejaron un guardia cerca del cadáver y empezó a gritar, está vivo, está vivo. Imagínate lo agradecido que iba de Dios. Vi la luz de Dios y la mano de Dios. Para el que no sepa, Monstruo Verde es la máxima en Puerto Rico, que es 23 horas encerrado y 1 hora de recreo. Exactamente. No, y yo saber que Dios lo haya preservado en la cárcel. Cuando todo el mundo decía muerte a Gandhi, todos los nietas decían muerte. Todos los días gritaban. Todos los días. Ahí me metían en penales, que no podía vivir, yo tenía que oír eso, y yo decía, en mi mente humana,
un día esto me matan y me pique, voy a parar a forense. Pero como Dios dice en la Biblia, Isaías 55, que Él no piensa como nosotros. Amén. Pues aquí estamos hasta que Dios diga. Amén. Alex Trujillo, el más buscado en ese entonces, lo arrestan con una Biblia. Alex, explícale qué estaba pasando cuando a ti te arrestan en vez de un AK con una Biblia. Pues mira, a mí me acuerdo que cuando yo estoy prófugo, llegaba el día y yo quería que llegara la noche. Llegaba la noche y yo quería que llegara el día porque vivía, ¿verdad?, atribulado, cuidándome de mis enemigos, cuidándome de la policía, que habían 100 agentes buscándome. Por las noches no podía dormir, a veces pasaba 2 días, 3 días sin dormir, sintiendo un cansancio, pero no dormía. ¿Por qué? Porque cuando dormía, pues, era atormentado con mi propio pecado. Y eso fue lo que me llevó a mí a mandar a pedir una Biblia con un amigo mío. Pero yo decía, si los amigos míos se enteran que yo estoy leyendo Biblia, van a pensar que yo soy un bobo, que tengo miedo, que estoy asustado, que puedo salir hablando. Y yo pensé en un amigo mío, que era uno de los que me llevaba a compra cada 3 semanas. Pues yo estaba en un apartamento 6 meses, porque para ese tiempo habían 100 agentes buscándome. Y me acordé que él había sido cristiano y que su mamá era cristiana. Y le digo a mi amigo, le digo, mira, tú me puedes traerle una Biblia. Y ahí comencé a leer la Biblia sin entenderla, no entendía la Biblia, pero la Biblia me daba paz. Y ese era el refugio mío. Yo andaba siempre con una Biblia, andaba con CDs cristianos en mi bulto, porque yo siempre estaba moviéndome del lugar, porque eso era, dormía con música cristiana y leía la Biblia en los momentos de tribulación. Y en esos momentos que de tribulación, tú comentado de cómo el enemigo te usaba, trataba de que tú no te levantaras, de que tú... Cuéntanos eso, cómo era que tú sentías esa pesadez cuando tú tratabas de buscar siendo fugitivo y el enemigo te atormentaba. Yo por las noches siempre le pedía perdón a Dios, ¿verdad?, por las cosas malas, pero por el día volvía y hacía lo mismo, porque es como cuando una persona se arrepiente pero no se convierte, pues tú sigues en lo mismo, porque pues el Espíritu Santo no entra en tu vida. Y verdaderamente era un, ¿sabes?, levantarme y tú pensar, ¿será hoy que me van a quitar la vida? ¿Quién será el que me va a matar? ¿Será hoy que me van a agarrar? Y es vivir constantemente bajo una presión de todos los días pensar, ¿será hoy el último día? ¿Será hoy que me van a matar? No sé si te pasó eso todos los días, que uno pensaba, ¿será hoy que me van a matar? Yo pensaba que me iban a picar y iba a parar por eso. Exactamente. Bueno, en el caso mío mandaron a buscar la guagua, pero quedaron con las ganas. Una pregunta para ambos. ¿Qué ustedes le dirían a ese confinado que está escuchando, que tiene miedo de convertirse porque a lo mejor los demás, porque piensan que es una señal de debilidad en un ambiente donde tienen que ser los más machos, los que no pueden llorar, y yo soy uno de que cuando yo siento la presencia yo me meleno llorando? ¿Qué ustedes le dicen a ese confinado? Porque yo le digo a Dios, tú me pones a llorar más a mí que Jeremías. Pues fíjate, yo aprendí esto con Dios. Yo me cansé, me arrepentí. Yo tuve personas que no me hablaban cuando yo estaba en el camino equivocado. Cuando me convertí al Señor decían, ese viejo no sirve, ese viejo es chota. Y la persona que yo iba a vengar me pasaba por al lado con un machete. Pero aprendí a hablar con Dios en la mente y decía, Señor, que yo voy a pelear ahora. Y el Señor me dice, yo peleo por ti todavía, hasta el día de hoy sigue peleando por mí. Todo está es cansarse y arrepentirse genuinamente y Dios hace el trabajo. Así mismo, ese cansancio que produce el pecado en la vida, ¿verdad?, del ser humano, ese pecado que lleva a el alma a sentirse fatigada, ¿verdad?, que uno se cansa de vivir esa vida vacía, vana. Yo le digo eso a todos esos confinados que nos están escuchando, que ya ustedes están viendo el resultado, ¿verdad?, de lo que es vivir el pecado, están viendo las consecuencias, que mira, aquí 2 hombres que estuvieron, ¿verdad?, con sentencias largas, donde teníamos muchos enemigos, donde todo el mundo proclamaba, ¿verdad?, nuestras vidas para muerte, y nos cansamos, un momento dado nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, y mira, Dios nos tiene en la calle predicando, testificando, teniendo, ¿verdad?, una hermosa familia, y aprovechando esta nueva oportunidad que Cristo nos ha dado, y dejarles saber a esos confinados que para ellos también está esa oportunidad, que lo único que Dios está esperando es, mira, Dios me ha enseñado a mí que Dios se deleita en perdonar. Y hay gente que no llega a entender el deleite, el gozo, la satisfacción que Dios
siente cuando un pecador se arrepiente. Imagínate que dice la Biblia que en el reino de los cielos hay fiesta. Amén. Ahora vamos a dirigirnos a los familiares de esos confinados. Esa mamá, ese hermano que perdió las esperanzas, que a lo mejor dijo, ya hice lo que podía hacer, no hay más oportunidad. Mira, ¿Qué le decimos a esa familia? Prado, mira, hay muchas madres que cuando yo voy a la iglesia me dicen, quiero que ores por mi hijo que está preso. ¿Sabes? Esos confinados que están escuchando, esa mamá está esperando ese milagro, que tú te canses, que tú te arrepientas, que tú renuncies a esa vida de pecado, de maldad, que dejes que Jesucristo entre en tu corazón, y esas madres, ¿verdad?, que están esperando ese milagro, que sigan clamando al cielo, que el cielo ha de responder, y que nunca pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque mi mamá murió deseando verme a mí salir. Y ¿verdad? Mi mamá no me pudo ver, ¿verdad?, salir, porque ella murió en el 2018 y yo salí en el 2021, pero ¿sabes qué? Tengo la satisfacción de que me vio transformado. Así que todos esos confinados, mira, dale esa satisfacción a tu mamá, a tu familia, a tus hijos, de verte transformado, de verte cambiado y de verte con la mente de Cristo. En verdad, tú dices que amas a tu familia, a tus hijos, a tu familia, pues eso es lo que debes hacer, darle esa bendición, que ellos te vean cambiado, que se acaben los trucos de Batman y Robin, para que ellos tú aprendas a amar a Dios, a amar a ti mismo y a amar a tus familiares, que es lo que desea la familia, verte cambiado, no verte igual. Amén. Alabado sea el Señor, porque mira, por las consecuencias del pecado, ande te encuentras. Ahora mismo nos estás escuchando y quieres estar en la libre comunidad, pues mira, ponte en las manos de Dios. Amén. Porque yo tenía que hacer 168 años, hice 43 años, 8 meses, 8 días, pero Dios me cambió y un momento dado pues me devolvieron mis sentencias concurrentes y de los 70 hice 43. Alabado sea el Señor, y Dios me hizo libre. Dios me dijo que iba a ser libre y me hizo libre. Así que, familia, sigue orándole y creyéndole a Dios. Amén. Ahora quiero hacerle una pregunta a los dos. ¿Qué fue lo más difícil que te hizo a ti perdonar? ¿Qué fue lo más difícil para tú perdonar? Bueno, cuando apuñalan a uno, cuando tú vives el ambiente, esa atmósfera que te quieren quitar la vida, sabes que eso fue terrible. Pero cuando Dios entró en mí, mira, te voy a decir esto. Dios me dice a mí, no te quiero en los deportes porque eres malcriado, peleón y no sabes perder. Entonces yo era un analfabeta bruto y cabezón. Pero cuando me convierto al Señor, todas esas cosas cambian. Entonces, en la escuela, pues me metieron en una escuela. El superintendente, pues me metió en una escuela. Porque ese era el superintendente que quería la pena de muerte para mí y para Piña. Pero entonces hacen un field day de escuela, de cárcel a cárcel, un field day. Y el guardia de deporte me aportó un 6 vueltas. Y cuando yo me acordé que Dios no me quería en el deporte, yo como me asusté. Y después yo pensaba que Dios lo estaba probando. Pero tú sabes para dónde Dios me llevó. Dios me llevó al parque. Y cuando voy llegando al primer portón, Dios me dice, mira al lado derecho. Y yo digo, mira al lado derecho. Y volvió Dios con la misericordia y con la autoridad, mira al lado derecho. Dios no me llevó al parque ni a correr ni una vuelta ni a participar del file. Yo me llevó al parque a perdonar a la persona que me había dado las puñalas. Wow. Y lo perdoné y eso fue como una nueva etapa, una cosa tan hermosa. Y eso es lo que hago hoy en día, que Dios me ha enseñado, Dios me ha dicho a mí, que te hagan mal, tú tienes que hacer bien. Y eso es un limón agrio con cáscara y pepita. Pero como la salvación vale más, hay que hacerlo. Dame un saludo a mi pastor, saludo a mi pastor Héctor Cepeda Colón, de Cristo y de Quintero, allá en el Celada Gurabo. Saludo a todos los hermanos. Amén. Y a mi amada Ruth. Ale, la parte más difícil de perdonar. Bueno, ¿verdad? Yo no creía en el perdón, siempre estaba viviendo en guerra. Eso fue lo que me llevó a hacer Alex Trujillo. Pero, ¿sabes qué? En una cárcel, Dios me muestra a todos mis enemigos y yo comienzo a golpearlos y me levanto con el corazón acelerado y Dios me dijo, yo te perdoné y todavía no has perdonado. Y en ese momento me arrodillé y le comencé a entregar a Dios mi odio y mi rencor y gracias a Dios pude perdonar al que mató a mi hermano, conviví con él 3 meses en la cárcel, 2 semanas en el mismo cuarto y hace 2 años y pico fui a Filadelfia a presentarle a Jesucristo. Y él me llevó al aeropuerto, imagínate, para que yo llegara aquí a Puerto Rico. Eso es lo que hace Dios. Si uno le abre el corazón y uno le entrega todas esas raíces de amargura, Él está disponible en sacar esas raíces de amargura. Así que si usted tiene odio en su corazón,
ábrele tu corazón a Dios, dile lo que te duele, dile ese odio que tienes dentro de ti, que Él tiene el poder y Él es el mejor cirujano para sacar el pecado. Con estos 2 manjares terminamos milagros en las cárceles. Gracias a los invitados, gracias Alex, gracias. Amén, gracias Gandhi, a ti. ¿verdad que te diga Gandhi? No, pero... para que yo le digo a las personas cuando me dicen Gandhi, tienes que decirlo Gandhi de Cristo. Porque el Gandhi pelado no servía para nada. Gracias por acompañarnos esta noche en Juicio Final. Recuerdan que pueden mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Instagram a Prado Lo, en Instagram y Facebook a El Juicio Final PR. También puedes encontrar contenido adicional, entrevistas y episodios en las diferentes plataformas de podcast y en YouTube. Para orientación, pradoligaservices.com. Hermano, que Dios le bendiga. Amén. Y nos vemos el próximo martes. Amén. Dios le bendiga. Juicio Final con Edwin Prado.